Buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos hoy en Conferencia Vampiro, que es para mí un placer estar. Eh, Hemos tenido unos días un poco complicados, pero siempre atentos a desarrollar los diferentes temas que presentamos en esta conferencia nocturna de sábados. Vamos a procurar también que sean los viernes para ver temas especializados ahorita en materia penal. Vamos a también retomar otros temas ya en lo que transcurre el 2023. Eh, Me voy a abocar un poco a lo laboral, ya estamos preparando también esas conferencias. Y hoy vamos a ver a continuación del tema de análisis de la teoría del delito que iniciamos desde el año pasado, esto con la finalidad de que, bueno, hemos estado llevando conferencias, ya hace 3 años vamos a cumplir, bueno, este va a ser el cuarto, y hemos llevado temas tópicos de lo que es el sistema, las actuaciones de los operadores, pero para tomar fuerza en lo que respecta a lo que es el sistema penal acusatorio, de las raíces, de los pilares que debemos de entender para poder llevar un asunto penal, es de suma importancia, y yo lo diría hasta vital, estudiar la teoría del delito. Es sumamente importante poder entender la teoría del delito con ejemplos, desarrollar un análisis del Código Penal de tu entidad o en su caso el Código Penal Federal, para que podamos entender las exclusiones del delito, cuando hay tipicidad, cuando hay atipicidad, cuando hay conducta, ausencia de conducta, muchas situaciones que les va a ayudar desde el inicio, desde el cómo poder realizar un análisis completo de lo que es la carpeta de investigación, o y en su caso, pues ya llegar a lo que sería una audiencia de control de detención y las subsecuentes, ¿no? Ya vimos en un principio, ya empezaron las grabaciones, ya las dejamos en nuestro canal de YouTube, que es el análisis que se hizo respectivo a todo lo que es la audiencia inicial. Eso era con fines para hacer nuestra gran conferencia relacionada con nuestra simulación de audiencia de control de detención, que ahora ya no va a ser control de detención. Vamos a hacer una audiencia simulada de toda la audiencia inicial. Pero primero hay que estudiar la teoría del delito. O sea, en pocas palabras, si tú quieres entrar en materia penal, al sistema penal acusatorio adversarial en México, tenemos que entender la teoría del delito. Es algo que es sumamente importante, que si no llegamos a comprender bien, nos vamos a pegar de topes como no tienen idea en una audiencia. Soy el maestro Jorge Gómez y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, hacemos la invitación a alguien si un día me quiere presentar, todavía no encuentro quién, pero pues bueno, yo me puedo presentar, soy abogado, soy licenciado en seguridad pública, tengo una maestría en derecho, eh, he trabajado durante más de 22 años en el gobierno federal en diferentes áreas y bueno, mi especialidad es la materia penal, ahorita me estoy especializando en materia laboral también, pero he participado en diferentes actividades relacionadas a la seguridad pública. Es una también de mis especialidades, la seguridad pública. Y bueno, la idea es brindarles a ustedes una conferencia gratuita de altísima calidad para que vayamos avanzando en lo que es el entendimiento, lo que es ya ver, sentir y sobre todo aplicar los conocimientos en las audiencias penales. Es un tema muy complicado, difícil. No solo hay que ver la parte teórica como la teoría del delito, también vamos a ver conferencias de cómo hablar en público, vamos a ver conferencias de teorías, de ejemplos de las teorías del caso,
Y bueno, les voy a empezar a platicar esa parte, ¿no? De lo que es la teoría del caso. La teoría del caso viene a raíz de que hay una secuencia de análisis en el sistema penal para poder elaborar tus argumentaciones en juicio. ¿Qué es lo que vas a vertir en el juicio? Bueno, la teoría del caso, como bien lo saben, pues se divide en tres. Entonces hay que ver esa parte, ¿no? Damos la bienvenida y bienvenidos a los que acaban de llegar. Y primero quiero comentarles, antes de continuar con la teoría del caso, a todos los que son nuevos y nuevas, o sea, por favor, tenemos diferentes cuestiones académicas, diferentes actividades. Hace un momento, a las 8 de la noche, tuvimos una buena actividad súper excelente, que es el recurso de apelación en materia mercantil que imparte el maestro José Miguel González, de primerísima calidad. Acaba de vérsela. Pero si quieren saber otras, les recomendamos, por favor, y se los pedimos amablemente, suban su correo electrónico. Ahí van a conocer, les vamos a enviar la información de todas las actividades de Buró Jurídico Investigador, las actividades de SMT, Gómez Moll Jurídico, son firmas legales hermanas que trabajan mucho, trabajamos muchísimo lo que es la cultura jurídica gratuita. Pero de todo, ya de temas especializados también lo trabajamos. Entonces, a quienes gusten subir su correo electrónico van a recibir la información y también manejamos grupos de WhatsApp. Se llaman grupos vampiro, obviamente, por el nombre de la conferencia. Y en esos grupos compartimos mucha información jurídica, también compartimos muchos libros, noticias, y son grupos sanamente jurídicos. Está prohibido hablar bien o mal del gobierno, es una expulsión inmediata del grupo. No subimos memes todo el día. Es un grupo totalmente serio, integrado por grandes juristas que nos ayudan a continuar esa cultura jurídica. Y un punto muy importante que nos ha tocado, que a mí en lo particular me gusta muchísimo. Hay un abogado, por ejemplo, en Baja California y una abogada en Mérida, imagínense el traslado. Y hay que checar un exhorto, un acta de nacimiento, checar alguna situación jurídica, en la cual pues no es necesario que tú te traslades de Tijuana a Mérida. Entonces se contactan los dos abogados en el grupo de WhatsApp, ya obviamente en lo particular, y resuelven ese tipo de situación. Además de que muchas dudas que van surgiendo, hoy esta semana nos fue muy padre porque hubo muchas dudas que se resolvieron. Una de ellas fue, por ejemplo, cómo se apostilla un documento de una maestría, ¿no? De una licenciatura, ¿cómo se apostilla? Y bueno, ¿y para qué apostillas un documento de esa manera? Bueno, pues ese documento que tiene que se apostilla es crear un, un documento jurídico con validez internacional. En este caso, que nos preguntaba, yo le puse un video, mira, ahí viene bien explicado cómo debe ser el apostillamiento, porque era para una maestría que se iba a llevar a España, ¿no? Entonces, imagínense, solucionamos las cosas entre nosotros, dudas, preguntas. Ha habido mucho, por ejemplo, preguntas de juicios sucesorios, qué pasa, qué hay que hacer, qué incidentes, divorcios, a lo mejor muy sencillos, ¿no? Algunos lo ven, pero luego se complican tanto las situaciones que estamos luego opinando y eso es muy importante porque todos regresamos un conocimiento jurídico y que todos participemos a mejorar nuestras actuaciones, a tener más conocimiento que este grupo SMT Gómez Moll Jurídico va a hacer por siempre. Vamos a tener nuestras conferencias en YouTube en unos momentos, casi al final de la conferencia, un poquito antes. Es más, yo creo que subimos de una vez lo que sea la dirección de nuestro canal de YouTube, que les va a fascinar. Son muchísimas conferencias, bueno, son varias conferencias, vamos iniciando, pero son conferencias que les va a gustar a ustedes, en verdad, de puro lujo, ¿eh? Es una idea que surgió. Y bueno, les voy a poner lo que es el canal de YouTube de SMT Gómez Moll Jurídico
Y también les voy a poner el canal de YouTube de Buró Jurídico Investigador, que también van a encontrar muchísimas conferencias de super calidad y totalmente gratuito. Traten de ya conectarse, como formalizar el propio canal de ustedes o puedan ustedes inscribirse ya con su correo electrónico de Gmail, que es directo, y ahí nos regalan una suscripción, la campanita para seguir recibiendo notificaciones. Y bueno, también quien guste estar en los grupos de WhatsApp, suban los números. Voy a también a los que van entrando nuevamente, pues les voy a estar diciendo. Y bueno, pasando al tema ya ahora sí de lo que es la teoría del caso, recuerden, tenemos un área, ¿no? Primero, el área fáctica, el área de los hechos, la descripción de qué fue lo que pasó, qué datos nos está ofreciendo los hechos. Obviamente, yo recomiendo mucho cuando estés analizando una carpeta de investigación, estés analizando, te estén contando, recuerden que la teoría del caso no es materia penal, o sea, es para todas las materias, civil, mercantil, administrativo, laboral, para todos es la teoría del caso. Bueno, hay que quitarnos el chip de abogado, hay que quitarnos el chip en el momento que estés analizando los hechos, porque eso te va a ayudar a ti a definir, primero, consolidar bien los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué están declarando las personas? Y bueno, eso también va a ir acompañado de que, bueno, o sea, recuerden que está la carga de la prueba. Un dicho no tiene una fortaleza jurídica, tiene que haber pruebas, tiene que haber diferente información que consoliden esos hechos. Entonces, tienes toda esa información que se llama digamos, la etapa fáctica, la etapa de los hechos, la descripción de los hechos. La segunda, pues va a ser la normatividad, va a ser lo legal. Ahora, esos hechos sí están adecuados a un tipo penal y para eso es la teoría del delito. La teoría del delito nos va a decir, mira, sí cumple con los elementos del delito, que ahorita vamos a ver. Sí cumple, ¿sabes qué? No cumple. Además del análisis del Código Penal respectivo o el Código Penal Federal. Posteriormente, ya cuando hagas ese lineamiento que yo así le llamo, de lo que son los hechos con la normatividad, que esa sería la etapa legal, la etapa jurídica, pues ahora viene la etapa probatoria. ¿Cómo vas a comprobar mediante datos de prueba, medios de prueba, tu teoría del caso? Entonces, tu teoría del caso debe contener todo eso para poder determinar cuál es las líneas a seguir. ¿Qué es lo que tú vas a debatir en juicio para desvirtuar a tu contrario de lo que está exponiendo? Mis clases siempre han sido dirigidas a ministerios públicos, policías, abogados defensores, asesores jurídicos, abogados particulares, estudiantes. Las conferencias son para todos. Aquí no tenemos ninguna guerra. No tenemos guerra ni con los MPs, no tenemos guerra con policías, no, aquí no es una lucha de poder, aquí todos nos quitamos nuestros sacos de títulos, nos quitamos los sacos de las maestrías, los sacos de los doctorados, honoris causa, porque todos venimos a aprender. Y por favor, las preguntas que sean hasta el final de la conferencia, también aquí en Conferencia Vampiro vertimos temas que ustedes propongan. Por ejemplo, nos ha tocado que llega alguien, también es abogada o abogado, fíjate que tengo un caso que es civil, es un divorcio, por ejemplo. Lo vertimos aquí y aquí lo platicamos. No tendremos a lo mejor la verdad eterna, la verdad del 100%, pero sí tenemos alguna idea. Yo siempre he tenido un tema, un lema. Si no lo arreglo, lo descompongo, pero hago algo. Y esa es la idea de convivir con todos ustedes. Es que eso nos va a ayudar. Entonces nos va a hacer mejores abogados, nos va a hacer mejores personas. Y hay algo que siempre, o sea, la teoría del delito nos enseña muchísimo. Y nos enseña en la vida. Recuerden, el que acusa
tiene la prueba, tiene la carga de la prueba. O sea, si tú me estás acusando, compruébame. Y otra, el que afirma está obligado a probar. Si tú estás afirmando algo, lo tienes que probar. En el derecho no da cabida las noticias falsas, no da cabida a los chismes, no da cabida información que no esté obviamente documentada, que esté bien vertida, bien fortalecida. Y eso es en toda la vida. Imagínense ustedes si van por la vida creyendo la primera información que a ustedes les llega. No sé, por ejemplo, están trabajando, llega una compañera o compañero de trabajo. Oye, fíjate que Juan engañó a su esposa y tú te quedas, no, pues si tú te la crees, pues ¿dónde queda tu objetividad? Ahí debe uno de contestar y ver, a ver, ¿cómo sabes que la engañó? ¿Tú lo viste? ¿Alguien te dijo? ¿Tienes un mensaje de amor? O sea, ¿sí me entienden? Debe de ser comprado, ¿no? O la típica, ¿no? O sea, es que me dijo fulanito de fulanito de fulanito, no tampoco. Somos profesionales y tenemos que comportarnos como tal. Por eso es soy un poco estricto en los grupos por lo mismo, ¿no? De que suben una noticia y bueno, ¿cómo sabes que eso te va a ayudar? Primero, ¿dónde está lo jurídico? Porque nosotros vamos a ver totalmente jurídico, no nos vamos a abocar a otra cosa. No, entonces no es bueno tomar partido en la información primaria. Tú tienes que ser analista, tú tienes que ser objetivo, tú tienes que ser profesional de las leyes, unos grandes juristas que los van a hacer y en verdad los admiro muchísimo porque nadie, ni mucha gente, se va a desvelar los sábados viendo a un abogado que está medio desatornillado de su cabeza como es su servidor, de hacer conferencias a las 11 de la noche en sábado cuando podía estar en la cantina, en una fiesta, estar con mi familia no viendo una película, no, estoy aquí con ustedes porque yo aprendo también de ustedes. Yo al hacer la presentación, lleva un tiempo, pero yo al mostrárselo a ustedes, a mí me va a servir. Yo sé que va a quedar en YouTube para siempre. Voy a repetir también teoría del delito el próximo año. Voy a mejorar esa parte porque desde mi punto de vista es muy importante. Yo es más, yo les digo, son los pilares. Es lo que sostiene todas esas etapas procesales dentro del sistema penal acusatorio. Eso es lo que lo va a detener, o sea, o sea, no puedes hacer un proceso penal si no tienes unos hechos, no tienes una normatividad y no tienes pruebas. Bien sencillo. Entonces, si no conocemos bien el análisis de lo que respecta a lo que es la teoría del delito, nos vamos a meter en problemas en serio en las audiencias. En las audiencias tú tienes que decir cómo se adecúa como Ministerio Público, por ejemplo, una conducta al tipo penal. Y el abogado defensor va a tener que hacer su teoría del caso para desvirtuar esa adecuación. Decir, ¿sabes qué? No es homicidio calificado, para mí es homicidio culposo, ¿no? Entonces, es complicado y es muy difícil hacerlo en la primera instancia. Vamos a ver un pequeño video, que ustedes saben que a mí me gusta poner videos. Déjenme ver si lo tengo. A ver, permítanme un segundo. Permítanme un segundo. Creo que no está. Pero ahorita resolvemos eso. Vamos a ver, permítanme un segundo. Creo que es este. Permítanme. No, este no es, pero este no es. Un segundo nada más. Y lo que yo quiero que ver este video, precisamente ya lo había puesto yo la vez pasada, pero a mí lo que me interesa, interesa ver con ustedes es decir, bueno, ¿cómo está ese video? O sea, ¿cómo va a solucionarse, no? ¿Cómo va a establecerse? ¿Me ven bien en es que estuvo medio fallón ahorita el video, pero no, ya aquí estoy nuevamente. Van a verlo, imagínense ustedes cuál sería el delito.
¿Cuál sería el delito y cuál sería la forma de intervención del sujeto activo? ¿Cómo fue el sujeto? Ya lo vimos este video, pero quiero que lo vea la gente que apenas se está integrando a este grupo de académico y quiero que lo vean. Se los voy a poner un momento, viene sin sonido y quien me pueda decir cuál sería el delito, póngalo en el chat, nada más. Se ve que lo avienta, se ve que no lo avienta, lo toca, tuvo la culpa que haya terminado debajo de las llantas, no procura salvarlo, es homicidio calificado, homicidio culposo. Imagínense todas las teorías que podemos tener para poder determinar, bueno, cuál sería la falla y cuál sería sería el problema y cuál sería la definición de una teoría del caso. Entonces, quien pueda decirnos, por ejemplo, cuál sería el delito, pónganlo en el chat, no hay problema, pónganlo en el chat. Permítame un segundo, ya lo quitamos. Entonces, pueden ponerlo, aquí todo mundo venimos a aprender, ninguna pregunta es tonta, todos pueden preguntarme lo que gusten, solo que va a ser hasta el final de la conferencia para que vayan anotando, no olviden por favor subir su correo electrónico para que reciban la información de las conferencias y su número de celular por si quieren pertenecer a los grupos Vampiro. Vamos a tener la presentación, obviamente si me suben su correo les voy a mandar la presentación. A los que deba presentaciones, díganmelo para ponerlo. Acuérdense que tenemos una conferencia ya de lo que es teoría del delito, fue la primera. Ahí, esa conferencia fue de lo que estamos hablando de la conducta y de la ausencia de la conducta. Y hoy vamos a ver lo que es la tipicidad y atipicidad. Espero que les guste. Permítame un segundo. Ok. Nada más díganme, por favor, mi gran amigo, gran abogado, el licenciado Edgar, un gusto saludarte. Ya tenía tiempo que no te veía por acá. Andas franco, yo creo. Es un gran elemento de seguridad de Guanajuato, si no mal recuerdo. ¿Sigues en activo o ya no? Sí, sigues en activo, Lick Edgar, sí. Sí, nada más dime, sí, nada más sigues activo. Así con la mano. Sí, sigues activo, perfecto. Un gran amigo, él, ya tiene mucho tiempo, ya años también aquí con nosotros, él, y la verdad me da mucho gusto verlo. Bueno, vamos a ver si se ve la presentación, Liceo Edgar, sí. Nada más con el dedo, nada más con el dedo, sí, 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 ok, perfecto. Eh, Vamos a ver el análisis de la teoría, vamos a ver lo que es el tema tipicidad y atipicidad. Bueno, como ustedes lo saben, tenemos lo que es la estructura del delito. La estructura del delito viene lo que es el aspecto positivo y el aspecto negativo. Al cumplirse un aspecto negativo, ya no hay delito, recuerden. Y tenemos los aspectos positivos. Recuerden, el delito debe ser una conducta o hecho. Debe de existir la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Son los elementos necesarios para la existencia que constituyen un delito. No hay que no hay que olvidarlo. Y en el aspecto negativo, obviamente tenemos lo que es la ausencia de la conducta, la tipicidad, las causas de justificación, la inculpabilidad y las excusas absolutorias. Todo esto lo vamos a ver, pero lo vamos a ver por partes. Yo creo, así al cálculo que estoy haciendo, van a ser 5 conferencias de teoría del delito. Todas van a estar en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden verlo las veces que sea necesario. Suban su correo si quieren que les envíe la presentación. No es una gran presentación que digamos, pero trato de que quede lo más bonito que se pueda. Bueno, vamos a pasar a lo que es, bueno, la tipicidad. ¿Qué nos dirá tipicidad? Habla como que de tipo. ¿Qué dice la tipicidad? Bueno, primero, tenemos que observar que el tipo delictivo es una descripción de la ley, es un tipo o sea, un delito directo.
hace de una condena un hecho antijurídicos con una sanción penal. Por ejemplo, el que comete homicidio tendrá una pena de 10 a 20 años, ejemplo. Este concepto debe tenerse claro lo que es el tipo delictivo, ¿ok? Para poder entender el significado de la tipicidad. El tipo y tipicidad son términos diferentes. El primero solo es la descripción. Solo nos está diciendo, el homicidio con arma de fuego, por ejemplo, tiene una pena de tanto. El primero, la descripción de la conducta o hecho delictuoso. Y la tipicidad va a ser la adecuación de una conducta o un hecho con el tipo descrito por la ley. El tipo penal nada más lo dice la descripción. Y la tipicidad nos va a decir la adecuación, cómo esos hechos sí pertenecen a ese núcleo del delito que se esté analizando. Eso es lo que es la tipicidad. Es importante señalar que una conducta, por muy reprobable que sea, o sea, que sea no bien vista por la sociedad, pero no encuentra de manera exacta algún tipo, no habrá ningún delito. Operará lo que se denomina la tipicidad. O sea, existe la conducta, pero en la ley no dice nada respecto a esa conducta. Entonces, no hay una adecuación, no hay una norma legal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a la tipicidad indica que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena que no esté decretada por una ley, exactamente aplicable al delito de que se trate. Entonces, ahí nos está diciendo ese artículo constitucional que no puedes tú castigar una conducta que no esté descrita en las normas legales, o en este caso los códigos penales, si no está en el Código Penal. Y no puedes aplicar una analogía con respecto a esa conducta y esa norma. Eso no está prohibido, eso está prohibido y lo dice la Constitución. La tipicidad es la adecuación de una conducta o hecho a la descripción legal, aceptado en nuestro derecho norma como nulo un crimen sine leye, que ya todos yo creo sabemos lo que significa, y el de que no hay delito sin tipo penal, al que corresponda la acción. Puede afirmarse que la tipicidad es un elemento constitutivo del delito y que sin ella no sería incriminable la acción. Debe existir un delito para conocer si esos hechos se adecúan a ese tipo penal, a esa descripción penal. Eso es lo que estamos hablando de la tipicidad. No debe confundirse el tipo con la tipicidad. El tipo es la creación legislativa, lo que creó el poder legislativo en un código penal. La descripción que el Estado hace de una conducta en los preceptos penales. La tipicidad es la adecuación de una conducta concreta con la descripción legal formulada en abstracto. Eso es en términos ya generales. Ahora, los elementos del tipo son estados, referencias o factores y modalidades que cercan el tipo penal. O sea, estás acercándote a ver qué es lo que dice la descripción legal y ese tipo de elementos vas a encontrar. Forman parte de la descripción legal, pero cada uno tiene su análisis específico y eso es lo que vamos a ver ahorita. Mucha gente entiende la tipicidad de la adecuación al tipo penal y vámonos, ya. No, hay que hacer el análisis de cómo son esas descripciones legales para poder entender, o sea, ¿cómo vas a poder entender una tipicidad si no conocemos bien las formas de las descripciones legales? Ahí es donde empieza el análisis. No todos los delitos son iguales, no todas las descripciones son iguales, sino va a haber factores que vamos a tener que analizar y lo vamos a ver hoy en Conferencia Vampiro. Tenemos lo que son los elementos objetivos. Son aquellos aptos de ser apreciados por el simple conocimiento y cuya función es describir
la conducta o el hecho que pueda ser materia de imputación y responsabilidad penal. Ese es el elemento objetivo, es la descripción del delito. De lo cual vamos a ver la conducta o hecho que pueda ser materia de imputación, que puedas tú poderlo acusar. Y dentro de ese mundo de que son los elementos objetivos, tenemos la calidad del sujeto activo. Y aquí empieza el análisis preciso que le estoy comentando. Mucha gente piensa que ya por el hecho de que sabe que la tipicidad es la conducta adecuada al tipo penal, ya es penalista, está totalmente equivocado. Hay muchas descripciones que son de análisis y son de suma importancia. Por eso es pilar la teoría del delito. Calidad del sujeto activo. Fíjense, excluye la posibilidad de ejecución de la conducta por cualquier sujeto. Como ejemplo, tenemos el tipo que contiene el delito de la traición a la patria, en el que exige al sujeto la calidad de ser mexicano. Esa es la calidad del ser mexicano. De esa la calidad del sujeto, el ser mexicano. Bueno, ¿qué nos dice la norma legal? Nos dice, el Código Penal Federal habla de la traición a la patria. Se impondrá la pena de prisión de 50 a 40 años, de 5 a 40 años, y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en algunas de las siguientes formas. Ahí está tipulado. Pero está diciendo que sea mexicano. Este artículo se aplicará a una persona española, por ejemplo, a una persona nacida en Colombia o una persona nacida en Ecuador. La ley es muy es exacta. Al mexicano. Entonces, a un colombiano, a un Ecuador, o a un español, no lo puedes acusar por traición a la patria. A lo mejor por otras cosas sí, pero por traición a la patria no, porque no se adecua la calidad del sujeto. ¿Ya vieron cómo hicimos el análisis? Esa es la importancia de la teoría del delito, poder entender el contenido de la descripción penal para poder encontrar esa adecuación. No es tan fácil, pero lo traté de hacer de lo más sencillo que se pueda. Bueno, si tenemos calidad de activo, calidad de sujeto activo, pues también tenemos calidad de sujeto pasivo. Y acuérdense que el sujeto pasivo es la víctima. El homicidio en razón de parentesco. El sujeto pasivo debe ser un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, conviviente, compañera o compañero civil, concubina o concubinario, adoptante o adoptado del autor del delito. Está el delito de homicidio por parentesco, pero ¿cuándo va a aplicar el homicidio por parentesco? Al que prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, conviviente, compañera o compañero civil, y debe ser en línea recta, concubina, concubinario, adoptante o adoptado con conocimiento de la relación que se le impondrá prisión de 30 a 60 años. Ahora, la pregunta es, ¿un medio hermano puede ser acusado por homicidio por parentesco? Aquí lo establece cuál es la línea recta de consanguíneo, línea recta. Esa es la parte esencial del teoría del delito. Eso es lo que tenemos que analizar, cómo entenderlo bien y tenerlo bien presente. Si vamos a entrar a una audiencia de control de detención, si vamos a entrar a una audiencia de vinculación a proceso, o ya estamos en la audiencia de juicio oral. Debemos de entender, son particulares, son muy sencillas, pero luego te pueden complicar un asunto legal, penal, pero como no tienen idea, ¿eh? Ahora, referencia del lugar puede interpretarse como el indicativo de la forma de un lugar, además de ser una condicionante, de manera que la ausencia de estas referencias en el tipo tiene como consecuencia la inexistencia de la tipicidad. Vamos al análisis de la norma. Código Penal Federal, delito allanamiento de morada. Se impondrá de 1 mes a 2 años de prisión y una multa de 10 a 100 pesos
al que sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos de la ley lo permita, se introduzca furtivamente o con engaño o con violencia o sin permiso de la persona autorizada para darlo a un departamento, vivienda, aposento o dependencias de una casa habitación. Fíjense, entonces si yo me meto a las oficinas de una institución de gobierno en forma furtivamente, con engaño, violencia, sin permiso, me metí, me pueden acusar del delito de allanamiento de morada. Es una dependencia de gobierno. Esta dependencia de gobierno no está en el tipo penal. Entonces, no me podrían acusar de allanamiento de morada porque no se adecua al tipo penal. Es un elemento el lugar y como no se completa esta norma legal, no puede aplicarse. Esos son los factores esenciales de se ven en cada delito. Cuando acabemos con la teoría del delito, que van a ser unas 2 o 3 conferencias, vamos a analizar de la A a la Z el Código Penal de la Ciudad de México. Pero del artículo 1 hasta el final. Vamos a ver si hay jurisprudencia en algunos delitos, vamos a hacer el análisis de otros, qué delitos existen. Yo les quiero apostar que hasta los mejores penalistas no tienen conocimiento de todos los delitos que hay en el Código Penal. Y hay delitos bien extraños, en serio, de análisis. Y eso lo vamos a ver todo este año, de aquí hasta diciembre. Continuando con lo que es los elementos objetivos, tenemos también la referencia de los medios de comisión. Bueno, con qué lo hicieron o cómo lo hicieron o qué fue lo que ocuparon para hacerlo. La exigencia de la ley del empleo de determinado medio lo hace elemental para integrar la conducta o para hacer operar alguna agravante en la pena. Debe de existir una forma de cómo se realizó el acto, el hecho. Vámonos al caso de violación. Se equipara a la violación y se sancionará de 8 a 30 años de prisión si ejerciera violencia física o moral. El mínimo y máximo de la pena aumentará hasta de una mitad. Fíjense, si existe violencia física o moral, la violencia física o la violencia moral, eso es un medio de comisión. ¿Cómo fue la forma que ejecutaron los hechos para ese delito? Ah, bueno, fue una violación, pero ¿qué crees? No lo hizo con engaños ni nada, simplemente lo hizo con una violencia física o lo hizo con una violencia moral. Y ya ahí ya te cambió la pena porque ese es un agravante y es más años de prisión. Bueno, tenemos lo que también es el objeto material dentro de los elementos objetivos de la tipicidad. El tipo se hace referencia al objeto material protegido que mantiene un vínculo jurídico con la persona a título de dueño. Va una persona, va una mujer con su bolsa donde tiene sus cosas personales, alguien va y se la arrebata, ¿no? El robo. Pues ese elemento, ¿qué objetivo material? Pues es la bolsa. Pero ahora, ¿qué nos dice la norma? La norma dice, cometa el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento, a la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. O sea, se apodera de una cosa ajena. Puede ser un mueble, obviamente sin derecho, sin consentimiento. Eso se define como robo. Y tenemos el análisis de que es una referencia al objetivo material dentro de la tipicidad. Tenemos también lo que es el bien jurídico protegido. Es aquello que el tipo penal protege, que puede ser la libertad, la vida, el patrimonio, la salud, medio ambiente, entre otros. Eso es lo que protege, es un bien jurídico. Las leyes están para proteger que no todo el mundo está haciendo lo que quiera, sino fija sus límites y si un ciudadano rebasa sus límites, pues tendrá una sanción penal.
Se impondrá de 3 a 5 años de prisión al que infiere una lesión que perturbe, siempre la vista o disminuya la facultad de oír. O sea, es un delito en el cual una persona que ejecute un acto que dañe la vista, que dañe el oído, que se debilite, que una mano quede mal, pues este es un delito y es de 3 a 5 años. Eh, Me parece excelente este análisis de lo que estamos haciendo, el tipo de elementos del tipo de la tipicidad, porque nos vamos a dar cuenta de las diferentes características que tiene. Ahora, no todos son iguales. Ahora, las referencias de tiempo. Fíjense este análisis bien padre. Ciertos tipos penales solicitan referencia de tiempo para que la conducta del sujeto activo se pueda encuadrar. Fíjense, están hablando de una referencia en tiempo. Y bueno, como ejemplo tenemos lo que es el aborto. El aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. O sea, ¿esto qué nos quiere decir? Que alguien que tenga 8 semanas de embarazo no es aborto, pues ahí dice la ley. Y puede hacer cambios y puede haber otro tipo de reglamentos, jurisprudencias o lo que ustedes pueden ver. Pero si la ley te dice a ti que después de la 12ª semana de gestación, si hay una interrupción, es aborto. O sea que si hay una interrupción a la semana 5, ¿no es aborto? Si nos adecuamos al tipo penal, una persona, a lo que se está aquí en el Código Penal de la Ciudad de México, si se interrumpe un embarazo a la semana 2, no es aborto, no lo estipula la regla, con independencia de las creencias que tenga cada quien. La ley es bien específica, decimos segunda semana, y ahí estamos hablando de una referencia de tiempo. En serio que estas clases de teoría del delito les va a cambiar en serio, les van a cambiar muchísimo su perspectiva, que va a ser bien interesante. Bueno, tenemos aquí, bueno, permítame un segundo, ahorita regreso con ustedes, no tardo. Perdón, una disculpa, aquí ya estamos aquí de nuevo. Hasta aquí, estamos en casa, también hay, luego hay detalles que hacer. Bueno, en términos generales tenemos lo que son los elementos de tipo, los elementos objetivos en lo que respecta a la tipicidad. Aquí vamos a ver que tenemos que la calidad del sujeto activo, como ya lo vimos, es ser mexicano. Calidad del sujeto pasivo, que sea prive de la vida a su ascendiente. Ascendiente es la calidad del sujeto pasivo. Referencia de lugar, como lo vimos, introducirse furtivamente, con engaños, a un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada. Ahí está la referencia del lugar. Ahora, los medios de comisión, la violencia física o moral, como lo vimos en el delito de violación. Tenemos la referencia del objeto material, cosa ajena, el ejemplo de la bolsa cuando se la roban.
El bien jurídico protegido, pues ya conocemos cuáles son nuestros bienes jurídicos, que es la libertad, la vida, el patrimonio, la salud. La referencia en tiempo, como ahorita, ¿no? De la interrupción del aborto, que debe ser hasta la 12ª semana de gestación, para que sea determinado como aborto en el Código Penal de la Ciudad de México. Estos en términos generales, lo que son los elementos del objetivo, son de elementos de tipo objetivos en la tipicidad. Ya vieron que son diferentes características, o sea, no es nada más un solo término la tipicidad, sino tiene diferentes vertientes, que esas vertientes se ocupan en la audiencia de juicio. En serio, cuando estás explicando tu teoría del caso, tienes que decir por qué no se cumple un elemento del delito, pero a partir de estos términos, a partir de la tipicidad. Esa tipicidad, atipicidad o tipicidad, como Ministerio Público, pues para mí va a ser tipicidad porque yo te estoy imputando un delito. Para el abogado defensor va a buscar la tipicidad para buscar un excluyente del delito o a lo mejor una reclasificación del delito, pero eso lo tienes que decir en la audiencia, el por qué, y el juez te va a tener que escuchar. Entonces, para eso es la importancia de la teoría del delito. Tenemos ahora lo que son los elementos subjetivos. En los tipos penales se requieren elementos subjetivos que constituyan la voluntad que rige la acción dirigida, una finalidad o el ánimo del sujeto activo. Esas son las partes de cómo fue la participación del sujeto activo, qué fue lo que lo llevó a realizar esa acción, cómo la realizó. Los delitos con elementos subjetivos de la antijuricidad se encuentran en todos aquellos casos caracterizados en los cuales la ley requiere un objeto especial, una intención particular y una dirección. O sea, ¿cómo fue que participó? ¿Qué fue lo que a lo mejor hechos hizo antes de ejecutar un hecho delictivo? ¿Qué fue lo que sucedió después de hacerlo? Son un análisis bien especial los elementos subjetivos. No en todos los tipos de delitos existen elementos subjetivos, no en todos. Pero estos elementos se refieren al motivo y al fin. O sea, por qué lo hizo y con qué finalidad lo hizo. ¿Qué persigue el sujeto activo y que expresa como el fin de, para lograr con el deseo de? Ejemplo, el delito del secuestro. Secuestro, ustedes saben que es secuestro, privación ilegal de la libertad. Pero bueno, si nos vamos enfocado al secuestro, que por cierto hay una ley generada a nivel nacional, que es la que donde vienen las penas, cómo se adecua el secuestro. Yo les recomiendo mucho analizar esa ley del secuestro. A la gente pueda tener diversas finalidades. O sea, la gente que comete el secuestro puede hacer diferentes finalidades. Una, por ejemplo, pedir rescate. Otra puede ser un acto sexual. Otra, pues, sea robo. Otra, extorsionar. O sea, hasta lo tienes secuestrado porque quieres que tal persona esté pagando una mensualidad de 1,000 pesos, como lo hace el crimen organizado, ¿no? Entonces, esas son las diferentes formas que se encuentran. ¿Cuál es el elemento subjetivo? Ah, pues en este caso, para secuestro, el elemento subjetivo va a ser el rescate, el acto sexual, el robo, la extorsión. Ese va a ser el elemento subjetivo. El para qué lo está realizando. El fin, el lograr y el deseo de. Eso es un elemento subjetivo de la tipicidad, de la cual te digo, lo puedes vertir en juicio. Su señoría, pues vamos a acusar, está el imputado Juan Pérez, participó en el secuestro de la ciudadana Punto Guadalupe, en el cual existe la tipicidad de elementos subjetivos porque pedía rescate. Así se maneja con clases, se maneja con mucha idea jurídica, tutoría del caso. Entonces, para eso tenemos la teoría del delito. Por eso yo les comento que es muy importante que hagamos el estudio completo y ya después lo vamos a aplicar. Y lo vamos a aplicar, vamos a estar haciendo conferencias de tal manera que se acuerdan de lo que dijimos en teoría del delito. Ah, bueno, pues aquí se aplica así. Y eso es lo que se vierte, es decir, en la audiencia.
Tenemos los elementos normativos, existen dos, que es la valoración jurídica y la valoración cultural. La valoración cultural pues, tendrá continuo de acuerdo a los usos y costumbres de una esfera social, interpretar una comunicación escrita, así como la valoración de lo ajeno en el delito de robo, eso es son costumbres. Ahora tenemos lo que son la valoración jurídica. Siempre nos mandará de una norma jurídica para entender su contenido, como el que sin excusa legal se negara a presentarse, a comparecer. Secreto industrial, cópula en el delito de violación, cosa mueble del delito de robo. Esas son las normas que van a tener un valor jurídico, en este caso el Código Penal, o hay leyes que manejan sanciones también penales, ¿no? Hay algunos ordenamientos legales que no vienen en el Código Penal respectivo, pero sí manejan una sanción de prisión de 5 años, 6 años, 10 años, ¿no? Bueno, esa es la parte que acabamos de ver de lo que es la tipicidad, cómo se tiene que analizar los delitos y los tipos de elementos que contiene la tipicidad. Obviamente, en el no cumplimiento de alguno de esos elementos, pues no estaremos ante una tipicidad, estaríamos ante una atipicidad, en lo cual pues ya no se puede considerar como un delito. Bueno, ¿qué entendemos por atipicidad? Proviene de la falta de la exigida a las condiciones del sujeto activo. Tiene que exigirse las condiciones al sujeto activo para que sea considerado, ¿no? Pero en esta no, hay una falta. Sujeto pasivo, objeto, tiempo, lugar y medio especialmente previstos, así como la ausencia de conducta. De los elementos subjetivos de lo injusto y hasta de los elementos normativos de que de manera no acepta discusión ha incluido la ley en la descripción típica. Entonces, a la falta de un elemento subjetivo, elemento objetivo que vimos del delito, pues va a existir la atipicidad. Y obviamente, pues no va a haber un proceso penal, no puede haber una acusación y mucho menos, pues una sentencia. La tipicidad, podríamos hablar de hipótesis. La hipótesis de la tipicidad, bueno, ¿cómo se origina? Falta de calidad exigida, ¿no? Como lo vimos, la calidad del sujeto y la calidad del activo. Si no existe esa calidad, como por ejemplo el de mexicano, o del sujeto que tenga un parentesco, pues si no existe esa calidad, la norma no se puede aplicar. Ahí está la tipicidad. Falta de calidad exigida al tipo en cuanto al sujeto pasivo, que fue lo que acabamos de ver, lo que acabo de explicar. Cuando hay ausencia del objeto, lo acusan de robo de la bolsa, se robó la bolsa y ¿dónde está la bolsa? Pues no hay bolsa, pues como si no hay bolsa no va a haber delito. O bien existen o no satisfacen la necesidad de las exigencias de la ley en cuanto a sus atributos. Cuando habiéndose dado la conducta estén ausentes las referencias temporales o especiales exigidas por el tipo, cuando no se da la conducta o hecho, los medios de comisión, todo lo que vimos en la tipicidad, cuando falte uno de ellos, ya estaremos hablando de la tipicidad. Cuando estén ausentes los elementos subjetivos del injusto, o sea, contrario a la ley, requeridos expresamente por el tipo legal, cuando están ausentes los elementos normativos requeridos expresamente en el tipo penal. Pero un segundo, por favor. Para refrescarme la garganta porque luego se me seca. Entonces, esas son las partes. Cuando existe esa falta de lo que vimos con razón a las características del sujeto, al tiempo, a la descripción del objeto, pues va a dar pie a la tipicidad. Una conducta puede ser reprobable socialmente, pero si no está encuadrada exactamente al tipo legal descrito con sus elementos, sean objetivos, subjetivos o normativos, opera la tipicidad. Bueno, hablamos de atipicidad, ¿no? Pero ¿vendrá en el Código Penal? En teoría,
debería de ver todo lo que platicamos ahorita, lo debe de contener el Código Penal, pero no es así. Contiene lo que es la tipicidad. Y les quiero apostar que en algunos códigos de algunos estados yo creo que ni siquiera viene la tipicidad. A lo mejor viene la tipicidad, pero la tipicidad no creo. A lo mejor nada más lo maneja como excluyentes del delito. Causas de exclusión. El delito se excluye cuando ocurra la causa de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad. Eso lo dice el artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal hoy Ciudad de México, que yo nunca he entendido por qué no le han cambiado el nombre. Vamos a ver las causas de atipicidad. Estamos ahorita en tipicidad y atipicidad. Ya después, en las siguientes conferencias, vamos a ver lo que son las de justificación y también vamos a ver las que son de inculpabilidad. Bueno, habrá causas de atipicidad cuando la tipicidad por ausencia de conducta, la actividad o la inactividad se realizan sin intervención de la voluntad de la gente. O sea, la gente nunca participó. No fue por su propia decisión. No fue el que ocurrió, lo que realizó el acto. Atipicidad por falta de elementos del tipo, falta algún elemento que integre la descripción legal del delito que se trate, ¿no? Por ejemplo, lo que estábamos viendo de que allanamiento de morada es cuando se mete en una casa, un departamento. O sea, no puedes hablar de un allanamiento de morada en una institución de gobierno, por ejemplo. Entonces, no está adecuado ese tipo penal. Entonces, aquí nos habla que cuando falta ese elemento, no se puede aplicar esa ley o esa norma. Habrá causas de atipicidad cuando tengamos atipicidad por error de tipo. La gente obre con error de tipo. Vencible, que recaiga sobre algún elemento tipo penal y respecto a ese tipo penal no se admita la realización culposa. Puede existir ese error de tipo. Este tema lo vamos a ver en las exclusiones del delito mucho más a detalle, para que se pueda entender cuándo es un error de tipo. Aquí nada más vamos a mostrar lo que nos dice el Código Penal de la Ciudad de México. En caso de que el error de tipo sea vencible y que se admita la realización de culposa, no se excluirá del delito y se estará lo previsto en el párrafo 83 de este código. Y bueno, este código, el artículo 83 que nos dice, nos está ya hablando de la punibilidad en lo que es el caso de error vencible y excesos, ¿no? En caso de que sea vencible el error, la penalidad será el delito de culposo si el hecho de que se trate admite dicha forma de realización. La penalidad será una tercera parte del delito de que se trate. Al que incurre en exceso se le impondrá la cuarta parte de las penas o medidas de seguridad correspondientes al delito que se trate, siempre y cuando la relación de exceso no exista otra causa de exclusión al delito, que es un tema muy asociado a lo que es el error de tipo vencible e invencible en lo que es la exclusión del delito. Por eso vamos a irnos, aquí lo anunciamos, pero más adelante lo vamos a perfeccionar. Tenemos lo que es el invencible, como lo estaba comentando, atipicidad por consentimiento de disponibilidad del bien jurídico, se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado o del legitimado legalmente para otorgarlo siempre cuando se cumplan los siguientes requisitos. Que se trata de un bien jurídico disponible, que el titular de ese bien jurídico tenga la capacidad jurídica, que el consentimiento sea expreso o tácito o no medie algún vicio del consentimiento. Aquí me hace recordar, por ejemplo, los que se tatúan, que ellos pues tienes que pedirles, o sea, yo no sé, los que se dedican a tatuar si tienen un abogado, pero deberían de pensar en hacer un contrato antes de empezar a tatuar a alguien y que ese contrato especifique que es un bien jurídico disponible, que el titular tiene la capacidad y acepta hacerse el tatuaje y con conocimiento sea expreso o tácito. Entonces, cuando está esa figura, pues no habrá el delito, por ejemplo, de lesiones, ¿no? Nada más tendría que haber lesiones, no tendría que haber otro delito. Pero desde mi perspectiva deberían de formar como un tipo de contrato. No he ido a tatuarme, yo nunca me he tatuado, pero no tardo en tatuarme
y ya les contaré cómo me va. Y decirle, ¿no? Al tatuador, oye, no tienes un contrato, no te firmo algo. No, pues llegas y, no, pues son 20,000 del tatuaje, pues ahí están los 20,000, ¿no? Y no hay contrato ni nada. Deberían de tenerlo por seguridad jurídica, pero bueno, pues como no saben, falta de cultura jurídica. Causas de atipicidad, fíjense, vamos a ver unas causas de atipicidad bien interesantes que luego, pues como que no toman tan en serio estos temas, en serio, la verdad es lamentable. Las causas de atipicidad implican que la conducta no es típica, por lo cual es lícita. No hay que confundir las causas de atipicidad con las causas de justificación, son dos causas diferentes, porque las primeras excluyen la prohibición debido a que falta alguno de los tres elementos, un elemento objetivo, normativo o subjetivo. Y la segunda, la conducta sigue siendo prohibida, pero las especiales circunstancias que concurren en el hecho ilícito dan lugar a una justificación. Por ejemplo, una causa de justificación sería la legítima defensa. Eso lo vamos a ver en su momento después, durante este largo camino que vamos a tener en el análisis de la teoría del delito. Como resultado del análisis de los tres elementos, la conducta típica podremos determinar su atipicidad, pues la valoración de solo uno o dos elementos podría llevarnos a juicios equivocados de exclusión de prohibición. Recuerden, la conducta es típica, debe estar el elemento objetivo, normativo y subjetivo. No puede haber falta de elementos, solo en algunos delitos. Bueno, tenemos ahora las causas de atipicidad y vamos a encontrar la exclusión del elemento objetivo. La conducta y resultado vinculado por el nexo causal, característico de los delitos de acción, nos proporcionan dos grandes criterios para determinar la tipicidad. Una, la falta de acción, falta de nexo causal o la falta del resultado. Bueno, ¿qué entendemos por una falta de acción? La conducta quedará excluida porque no existió, o sea, no hubo una acción o es anulada por ser involuntaria. La primera hipótesis, ¿cómo no fue el sujeto activo quien causó el resultado, sino un tercero, por ejemplo? Esta afirmación será válida para las conductas de acción, pero no en las de omisión, ya que el nexo causal será sustituido por el nexo de imputación normativa. Un ejemplo, está un auto parado, el ejemplo clásico, ¿no? Está el carro parado en el semáforo, está ahí esperando que la luz verde, pero está pasando gente, llega uno por atrás y le pega, ¿no? Y entonces la proyección de esa fuerza, pues es una fuerza que no puede detener el que estaba parado. O sea, no hay imposibilidad que lo haga. ¡Pum! Le atropella a dos y mueren. Obviamente el que estaba parado no va a tener una responsabilidad penal, la responsabilidad penal será el que le pegó por detrás. Entonces ahí es, por ejemplo, una falta de acción que tuvo el que estaba parado. Eso para poder conocer si existía una causa de atipicidad por la falta de acción. Queda anulado el elemento objetivo de la conducta típica cuando hay ausencia de voluntad, cuando el sujeto activo no tenía el dominio físico de su cuerpo o del lugar de los objetos que estaban con él. Aunque la norma legal respectiva no numera cuáles casos el sujeto pierde el control sobre su cuerpo y funciona como si fuera una masa mecánica, pues la doctrina y la jurisprudencia han identificado como causas de ausencia de voluntad una fuerza física externa, que es la vis absoluta y la vis mayor. También tenemos lo que son los actos reflejos, tenemos lo que son las hipnosis, tenemos lo que es el sonambulismo y tenemos también un otro que se llama las crisis epilépticas. Todas esas conductas en este momento las vamos a revisar para conocer cuál sería la parte que no entraría, ¿no?
Entonces tenemos la vis absoluta dentro de una física irresistible. Una persona impone su fuerza física a otra y anula su posibilidad para dominar su movimiento. Vamos a ver un ejemplo. Juan empuja a Pedro contra el cristal de su aparador y lo rompe. Aunque Pedro fue quien rompió el cristal, al impactarlo con su cuerpo, su conducta no puede considerarse voluntaria, ya que anuló su facultad para autodeterminar su movimiento corporal. No pudo autodeterminar, autoejecutar, digamos, o autorrealizarlo su movimiento corporal. No tenía esa fuerza para hacerlo. Por anterior, la conducta de Pedro no fue involuntaria y no puede ser considerada como típica del delito de daños. Sin embargo, el delito existe y el probable responsable será Juan, no Pedro. Entonces hablamos de una fuerza que no pudo contener. Eso es una vis absoluta. En el mismo razonamiento, una multitud espera la llegada de los vagones del metro y ante la proximidad del tren empiezan a empujarse y unos a otros, por lo cual Pedro empuja a Guadalupe. Y ella a su vez a Luis, quien cae a las vías y muere, hasta ser arrollado por el convoy. Guadalupe fue quien provocó la caída, porque pues, ella fue la que lo empujó, y muerte de Luis, pero la conducta fue involuntaria, porque una vis absoluta, quedando excluida la conducta típica para el delito de homicidio. Esta forma de estar viendo los términos te puede ayudar para que tú también los expreses en tu audiencia. Puedes expresarlos en tu audiencia de control de detención, en vinculación a proceso, puedes anunciarlos en la de juicio oral. Estás haciendo la descripción del tipo penal y la adecuación con tu teoría del delito, lo cual va a terminar en tu teoría del caso. Es ahí la importancia. No obstante, deberá continuar la investigación si Pedro realizó voluntariamente el movimiento de empujar o en su caso se podrá confirmar elementos objetivos de la conducta típica del homicidio y podemos continuar con el análisis. Cabe mencionar que este punto apenas habrá superado el primer elemento, pero podría faltar determinar si Pedro puede ser factible a que sea imputado por domicilio. La vis mayor, vimos la vis absoluta, ahora la vis mayor existe cuando el movimiento del hombre está determinado por una fuerza física irresistible proveniente de la naturaleza, ¿no? Puede ser un huracán, un ciclón, un terremoto o entre otros, ¿no? Juan lleva cargando una pintura muy valiosa, pierde el equilibrio a causa de un temblor intenso, se cae y se rompe la pintura. Podemos sostener que la conducta de Juan pues, es involuntaria porque fue una fuerza física irresistible, proveniente de la naturaleza, que en este caso fue un temblor, pues que ahora sí que queda excluido del delito de daños y su responsabilidad penal. Fue un movimiento involuntario, eso estamos hablando de la vis mayor. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los movimientos reflejos. El sujeto responde ante un estímulo externo sin que pueda controlar su reacción. Son procesos en el que el impulso externo actúa por vía periférica, pensando diferente en su centro sensorial a un centro motor. Todo ello sin intervención primaria de la conciencia, como sucede cuando el médico golpea tu rodilla y tú generas un movimiento. Ese es un movimiento reflejo. Generado en tu pierna, pues reacciona, ¿no? Tu pierna. Te estimuló un nervio. Y tú, sin que el sujeto haya podido determinar ese movimiento, o sea, no, tú no lo pudiste determinar. Ese es un movimiento reflejo. Podemos comprobar si esto estamos o no ante un movimiento reflejo si valoramos el hecho desde una perspectiva ex ante y ex post, o sea, revisar hechos anteriores y hechos posteriores. Debemos colocarnos en una hipotéticamente situación del sujeto antes del hecho y variar ninguna de las circunstancias fundamentales
determinar si sabiendo lo que va a suceder podríamos evitar o no la reacción posterior. Solo en el último supuesto estaríamos ante un movimiento reflejo. O sea, es un movimiento que lo realizas, pero no hay una voluntad, o sea, es un movimiento que es por naturaleza, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Una avispa entra en la ventanilla de un conductor de un vehículo incrustándose en el ojo. El sujeto realiza movimientos bruscos de defensa con la mano, pero en el mismo tiempo movió la mano izquierda y giró el volante al carril contrario donde choca con otro coche, ¿no? Eh, Provocando daños y lesiones. El movimiento de defensa para ahuyentar la vista supone una reacción sociológica, fue un movimiento que él eh, ordenó de su mente. Si ordenó ese movimiento, ahí no estamos hablando de un acto reflejo. Entonces, porque lo quiso ahuyentar, una reacción psicológica que guía el movimiento motriz y por lo tanto, como lo dije, no se trata de un movimiento reflejo. Como lo sería en cambio, que va pasando la avispa, se quiere meter al ojo y tu ojo se cierra inmediatamente. O sea, no fue una orden que tú diste de tu cerebro a tu ojo para que cerrara, no, sino que se cierra automáticamente, por defensa, por naturaleza del hombre. Esos movimientos de los cuales no podemos controlar como seres humanos, pues esos movimientos se llaman movimientos reflejos. Ahora, podemos diferenciar del movimiento reflejo en el cual está ausente la voluntad, dado que el sujeto está imposibilitado para controlar su cuerpo o determinar movimiento muscular. De las reacciones impulsivas por una situación inesperada, porque en estas últimas sí hay una decisión a realizar el movimiento y aunque se toma en fracciones de segundo, libremente se ejecuta la orden enviada por el cerebro. Cuando hay una orden y hay un movimiento por la orden por el cerebro, pues obviamente no puede ser un acto reflejo, pero ¿quién no ha pasado en su casa, en una calle, y de repente te sale un perro ladrando y tú brincas para un lado, ¿no? Pero no fue un movimiento a lo mejor que ni siquiera pensaste, sino que ya automáticamente tu cuerpo, por un sentido de supervivencia, tú realizaste ese movimiento. Y si en ese salto en movimiento, chin, le pegas un vidrio, no vas a tener que ser responsable porque es un acto reflejo. Que obviamente este tipo de acto de reflejo hay que explicarlo bien en juicio. Y por eso tenemos que estudiar más a fondo la teoría del delito. No llegar al grado de estudiar teoría del delito como los grandes doctores en derecho penal. No, o sea, no estoy hablando de que nos metamos a leer miles de libros. No, vamos a verlo de una manera sencilla, porque nuestros fines es llegar a una audiencia y poder explicar tu teoría del caso en base a la teoría del delito. Ese va a ser nuestra meta. Y es lo que vamos a hacer, pero tenemos que explicar la teoría del delito de una manera sencilla. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la hipnosis. El sujeto actúa aparentemente despierto, pero está en trance, obedeciendo órdenes del hipnotizador. En tal estado, no restan en una zona de penumbra respecto de la participación o injerencia que ellos tengan en los centros, ¿no?, de su pensamiento. Científicamente es cuestionada esta credibilidad y su aplicación es para tratamientos terapéuticos, para dejar de fumar. Si estuviéramos ante un supuesto en el que la meditación ordena al hipnotizado prive la vida a una persona, ¿no? Tendríamos que primero demostrar que científicamente sí estaba hipnotizado. Y de ahí partir de que recibió órdenes de la que lo hipnotizó para ejecutar, por ejemplo, un homicidio. Por lo tanto, si es así, si llega a comprobar, pues quedará anulada la voluntad del que fue hipnotizado. Y se atribuirá el resultado de la muerte al hipnotizador. La excluyente quedará sin efecto si el hipnotizado acordó previamente con el hipnotizador el colocarse en trance para poder realizar el hecho, ya que consciente
no tendría valor para hacerlo. O si el hipnotizador solo hizo sugerencias ambiguas de que puede considerar como verdaderas órdenes. Existe esta tipificación de la hipnosis. Entonces, debería de considerarse primero la hipnosis para poder determinar si existe una ausencia de voluntad. El sonambulismo, bueno, pues como lo saben, hay gente que pues empieza a mover dormido, está inconsciente. Dicen que padecen terrores nocturnos. Eso, bueno, son cuestiones psicológicas, ¿no? Yo no soy psicólogo. Pueden realizarse actos que lesionen gravemente o bienes jurídicos fundamentales. Aún no se puede determinar las causas que provocan ni el tratamiento eficaz para eliminarlo, para lo cual no se considera como un trastorno mental, pero como el sonámbulo no tiene conciencia al actuar, su voluntad está anulada. O sea, se presenta una persona que se levanta dormido, hace movimientos y a lo mejor lesiona a alguien, ¿no? De un golpe. Pues no va a haber una responsabilidad. No, o sea, no está actuando no es su voluntad hacerlo. Y puede producir un resultado y pues es excluyente del delito. Ahora vamos a ver lo que es la epilepsia. En los ataques epilépticos la persona pierde la conciencia. No sé si han tenido la oportunidad de ver uno. Yo ya tuve la oportunidad de ver a alguien que tiene epilepsia y verlo tirado en el suelo es impresionante, ¿eh? Y por ello se considera una alteración psíquica que excluye la imputabilidad y por tanto su análisis corresponde a la culpabilidad. Sin embargo, se trata de un excluyente de la voluntad de la conducta, dado que el sujeto pierde el dominio sobre su cuerpo. Un epiléptico se encontraba, por ejemplo, en una sala de museo, repentinamente sufre un ataque, cayó y tiró velas provocando un incendio, ¿no? Que dañó varias obras, el arte y el inmueble. El sujeto no podía dominar su movimiento, es un ataque epiléptico, no lo puedes controlar, es un movimiento en base a que tienes epilepsia. Entonces haces movimientos por lo que la voluntad está anulada totalmente. Tú no quisiste aventarte a las velas y provocar el incendio, sino simplemente te dio un ataque de epilepsia y obviamente pues se quemó todo. Entonces ahí es importante que se tome en cuenta qué tipo de daño puede haber, no daño, sino precisamente identificar si la persona que tiene alguna enfermedad que en algún momento no le permite ejercer una acción pensante, algo que él desea hacerlo, sino que puede ser algo involuntario, o sea, no voluntad, que no existe esa voluntad. Vamos ahora con la falta de nexo causal y resultado. Obviamente, nuestros sentidos se pueden equivocar al apreciar algo, y eso pasa con los testigos de hecho, o sea, tienes al testigo de hecho, pero no es suficiente, tienes que encontrar otras cosas más, como siempre les digo. Pues resulta muy difícil encontrar la objetividad que se requiere en un proceso penal acusatorio. Por ello, no es suficiente con un testigo señale al acusado, eh, sino que es necesario respaldar su dicho con pruebas científicas o periciales. Se ha comprobado que una vez en algún lugar del país, porque esto no pasa en México, pero bueno, que a alguien la acusaron el acusado no fue quien disparó el arma cuya bala provocó la muerte de la víctima, sino que fue otro, por ejemplo. O que las pruebas de ADN se demuestran de quien impuso la cópula fue por una persona distinta al imputado. Tiene que haber otras pruebas que comprueben eso. La falta del nexo causal entre la acción y el resultado dará lugar a la exclusión de la conducta típica, salvo en aquellos supuestos de omisión en los que podemos imputar el resultado a la conducta del autor. También la falta de resultado excluye la conducta típica consumada en esos de homicidio, en los que demuestre que el sujeto pasivo sigue vivo, ¿no? Por ejemplo, si acusaron a alguien por homicidio, nunca apareció la persona, pero acusaron de homicidio, sentenciado por homicidio y después aparece la persona, ¿no? Entonces,
es muy complicado, se tiene que hacer muchísimas cosas para poder hacer un análisis de los hechos adecuados al tipo penal, pero desde el punto de vista de la teoría del delito. Recuerden subir su correo electrónico, subir su número telefónico si quieren pertenecer a grupos vampiro, donde compartimos muchísima cultura jurídica, también compartimos libros, se conectan abogados para hacer exhorts, por ejemplo, dudas, nos evocamos precisamente lo jurídico, quien guste subir su número telefónico y quien quiera que le mande la presentación, pues también puede dejar su correo electrónico y recuerden, voy a subir nuevamente ahorita, en verdad, muchísimas gracias, voy a volver a subir lo que es en nuestro canal de YouTube, que ahí pueden encontrar las conferencias totalmente gratuito y van a encontrar esta conferencia de lo que es la teoría del delito y ahí van a estar la primera y ahí está, vamos a subir todas ahí y vamos a ver todo lo que resta, lo que es ahorita enero y febrero, vamos a ver lo que es la teoría del delito, ¿no? Ya subí el uno, bueno, es que lo subí, pero solamente a una persona. Para que estemos en contacto, para poder continuar en la promoción de las diferentes actividades que tenemos como grupo de trabajo y aparte, pues también al servicio de cualquiera que tenga una duda o algo. En verdad, muchísimas gracias y en verdad estuvo súper excelente esta conferencia. Me encanta este tema del teoría del delito que necesitamos conocer a fondo para poder entender y desarrollarnos en el sistema penal acusatorio adversarial en México. Muchísimas gracias, permítame un momento.